Bien. Entonces estábamos hablando con respecto a este ejemplo de coeficiente intelectual, cuya media es igual a 100, el desvío igual a 16, y lo que estábamos reflexionando es acerca de qué pasa con aquellos coeficientes intelectuales tal vez de 132, ya sabemos que es más alto que la media, pero cuánto más alto está a una distancia de 2 desvíos con respecto a la media. Ahora, la realidad es que muchas veces los coeficientes intelectuales o cualquier valor que estemos manejando, porque quiero aclarar que la distribución normal es válida, como dije al principio, para cualquier variable cuantitativa continua, ¿sí? Entonces yo acá en vez de coeficiente intelectual puedo tener peso, talla, puedo tener número de glóbulos rojos, blancos, bueno, etc. Entonces, la realidad es que nosotros tomamos un coeficiente intelectual y no va a caer justo en estos puntos que tenemos acá, a una distancia de un desvío, de 2 desvíos, 3 desvíos. Lo más probable es que caiga en cualquier lugar y yo tenga que calcular de alguna manera a qué distancia estoy de la media. O sea, lo voy a decir en otros términos, a cuántos desvíos estoy de la media. Si me toman mi coeficiente intelectual y me da 132, y yo tengo que decir, bueno, 132, ¿qué es? Alto, medio, bajo. Y de la única manera que puedo saber es si cuántas personas hay por encima o por debajo, o qué proporción de individuos hay por encima o por debajo de ese valor, ¿sí? Entonces, el 132, según el gráfico, estaba acá. Es decir, a 2 desvíos de la media. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Hola? Sí, sí, ¿Sí? sí se ve. Acá. Ahí. Entonces, si el 132 está ahí, y yo me pregunto, ¿es alto, es medio, es bajo? Yo lo que puedo decir es que hay una cierta proporción de personas por debajo de ese número. ¿Cuál es la proporción? Y bueno, si yo sumo 34 más 13, ¿cuánto da? Le estoy sacando los decimales. 34 más 13, ¿cuánto les da? 47. Ajá, 47. Y del otro lado tengo el 50%. De la media para la izquierda, dado que es simétrico, tengo el 50%. Entonces yo tengo 47% acá, 50% acá, 50 más 47, ¿cuánto me da? 47. 50 más 47, ¿cuánto me da? 97. Ahí está, 97. El 97% de las personas está por debajo de 132. ¿Ven? Entonces ahí sí digo, bueno, sí es alto porque el 97% está por debajo de ese valor de coeficiente intelectual. Perfecto, el 132 justo cae a la altura de 2 desvíos. Ahí está. ¿Ven? El tema es, y la realidad, ¿cuál es? Que yo no voy a tener exactamente este grafiquito presente, ni va a caer justo 2 desvíos, 3 desvíos, ¿sí? Entonces, voy a tener que usar una transformación de mi puntaje para, escuchen bien esto, para saber a qué distancia estoy de la media. Lo digo de otra manera. ¿A cuántos desvíos estoy de la media? ¿Sí? Para eso vamos a usar lo que se llama puntaje Z, que se calcula de esta manera, que lo están viendo, es muy fácil. Es ese valor que yo voy a tomar, ya sea coeficiente intelectual,
tensión arterial, el valor que esté estudiando menos la media de la población dividido el desvío de la población. Entonces, resulta que, bueno, con 132, si hago el ejemplo... ¿Perdón? X era el número de población. No, X es el valor real que querés saber a qué distancia de la media está. ¿Sí? Ahí está. Es decir, te toman a vos el coeficiente intelectual, te da 132, pero vos no tenés el gráfico en la cabeza, ¿sí? Ni está armado. Entonces 132 es X, ¿sí? Ahí Fíjate, está. haces el cálculo, mira, acá está, 132 menos Ahí la está. media que es 100 dividido 16 te da 2. ¿Qué es ese 2? Son 2 desvíos la distancia que tenés a la media. ¿Qué pasa? Esos 2 desvíos que recién los vimos, también te puede dar negativo, o sea, te puede dar del otro lado, te puede dar -2, o sea que estás de la media a la izquierda. Sí. Entonces, fíjense que este es un caso de cualquier número de coeficiente intelectual que no cae ni en 2, ni en 1, ni en 3, ¿sí? Entonces, coeficiente intelectual 142. ¿Es alto? ¿Es bajo? Bueno, es más alto que la media, es lo único que puedo decir. Pero para saber a qué distancia estoy, a cuántos desvíos estoy de la media, voy a calcular el puntaje Z. Ahí está lo que me preguntabas. X es 142, es el valor que yo tengo dudas de dónde está parado en la distribución, menos la media de la población dividido el desvío. Ese 262 me dice que está a 262 desvíos de distancia de la media. ¿Ven? ¿Sí? Bien, 262. Pero ¿cómo sé cuál es el área que me cubre ese 262? Porque yo sabía que si estaba a 2, tenía, por teoría, 34%, más 13%, ¿sí? Pero si no cae exactamente en esos valores, el área se busca a través de programas o tablas como esta, ¿sí? No se asusten. Esta tabla, que se llama tabla de distribución normal, tiene una columna donde están los valores Z y otra columna donde uno termina de armar con los decimales el valor Z, ¿sí? En este caso, ¿ven? Estoy mostrando nada más que los valores Z negativos, pero vamos a suponer que me da, no sé, vamos al de arriba si es más fácil, menos 3,4Z. ¿Sí? O 3,41, menos 3,41. Estoy acá. ¿Qué significa esto que está en el cuerpo de la tabla? Esto es el área bajo la curva. Entonces, este valor, si me dio menos 3,41, me dice que estoy a menos 3,41 distancia, o sea, de desvío, distancia de la media. Estoy muy a la izquierda. Y solamente no llega ni al 1% del área, ¿sí? Al cual debajo de esos valores. Es decir, dicho de otra manera, es muy poquito el área que cubre este valor. Es decir, acá está para nuestro valor. Vamos de nuevo para atrás. Esto era para explicar la tabla. Acá, para coeficiente intelectual de 142, me había dado 2,62. 142 menos la media, dividido 16, 2,62. Lo que quiero saber, ¿cuál es esta área a la altura de 2,62? Me voy a una tabla, busco el 2,62. Acá en esta primera columna están los valores de Z. En esta fila se completan los decimales. Y si yo busco 2,62,
encuentro que dice 0,9956. Eso quiere decir, ahí está, más grande, ¿sí? Ahí está. ¿Se dan cuenta por qué Silvia dijo 0,9956 o 58 que no alcanzo a ver? ¿Que no es 99,58 el área bajo la curva? ¿Por qué será que dijo 0,99? ¿Porque hay un punto delante o...? Exactamente. Muy bien. Bien, bien, porque tal vez ese puntito los confundía. Gracias, Nancy. Sí, bien. Fíjense, acá que lo agrandé un poquito, se ve bien. Esta es el área bajo la curva, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que para un coeficiente intelectual de 142, el 99,56, ¿de dónde salió? De acá, 99,56% de los individuos se encuentran por debajo del coeficiente intelectual 142. Entonces, ¿cómo llegué a esto? Y haciendo una transformación. Voy a ir para atrás para repasar. Ahí está. Esa transformación que se llama puntaje Z, de cualquier valor, de cualquier cosa, por supuesto que sea variable cuantitativa continua, me va a permitir saber dos cosas. Cuán lejos, cuán cerca estoy de la media, a través de los desvíos, ¿sí? Y qué proporción de individuos están por debajo o por encima, porque si me llega a dar negativo, digo por encima, ¿sí? En este caso, me dio 2,62, fui a la tabla. Sabemos que el cuerpo de la tabla, todos estos números que están acá, es área bajo la curva. Repito, el cuerpo de la tabla me muestra el área bajo la curva, ¿sí? Y como el valor de Z me dio 2,62, entonces podemos afirmar que el coeficiente intelectual de 142 es bastante alto porque el 99,56% de los individuos está por debajo de ese coeficiente intelectual. Es decir, fíjense lo que decíamos desde la primera clase. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Sí, se entiende, profe. ¿Sí? Muy bien. Bueno, se puede hacer lo mismo. Hay ejemplos con colesterol, que también se los dejo, ¿sí? Hay una cosa importante en esto, es que no dije de entrada si es alto o es bajo ese coeficiente intelectual. Lo que dije es qué proporción de individuos están por debajo de ese valor. O, si sale el valor para el otro lado, qué proporción de individuos está por encima de ese valor. Una vez más, les manifiesto que en estadística no hablamos de que algo es bueno, es malo, es alto, es bajo, ¿sí? Sino que tenemos que fundamentarlo, en este caso, con las proporciones que tenemos por debajo o por encima de un valor. Eso es distribución de probabilidad normal. Hay distribuciones de probabilidad que son para otros tipos de variables, que no las vamos a dar, porque primero que sería darlas con un nivel de apuro innecesario, y por otra parte, ya no tenemos tiempo para extendernos. Pero como la que más van a usar va a ser distribución normal, por eso preferí explicarles este tipo de distribución. Los PowerPoint que pasé en estos encuentros, ahora los subo porque tienen varios ejemplos desarrollados, y voy a subir además una guía de los temas que van a entrar para el parcial. Por otra parte, el lunes a la mañana
el que pueda de 11 a 13, yo voy a dar una clase de consulta, así, virtual también, porque me pareció que a esa altura ya estudiaron o no entendieron nada, o tienen muchas dudas, ¿sí? Entonces, les recuerdo, el lunes 7 de 11 a 13 les voy a pasar un link, les va a pasar también Nancy, y vamos a dar una clase de consulta previa, muy previa al parcial, ¿sí? Así que recuerden que van a encontrar estos PowerPoint y una guía también que estoy por subirla en un ratito. ¿Alguna pregunta? Profe, y el parcial es presencial, ¿no? Sí, el parcial es presencial, es como hicimos el otro. Sí, Ok. bueno, si no tienen alguna pregunta, llegamos al... Recuerden todos que el parcial es el lunes próximo, ¿no? A las 3 de la tarde. ¿Lo anotaron, lo agendaron, todo eso? Sí, sí. Perfecto. Y de paso, Están en pueden... el grupo, cualquier cosa me preguntan, estoy a disposición. Sí, y pueden agendar también lo de la clase de consulta, y voy a estar de 11 a 13 de ese mismo lunes, lunes 7. Listo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos, por participar. Nancy, ¿tenés un minutito? Sí, Silvia, sí, yo me quedo